Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes y que ha generado un montón de especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Específicamente vamos a desgranar qué se dice sobre ese supuesto consejo que Kerem le dio a Hande, y que se ha convertido en el secreto de su amor. ¿Será verdad? ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? Prepárense para un viaje por los detalles, los rumores y, quizás, descubramos juntos el verdadero secreto de su conexión. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo. No se arrepentirán, te tenemos contenido fascinante sobre sus celebridades favoritas. Así que, ¿de dónde surge toda esta historia? Todo parece haber comenzado con una serie de comentarios y entrevistas donde se insinuaba que Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su forma de ser tan auténtica, había compartido algo fundamental con Hande Erçel que fortaleció su relación. Al principio se trataba de murmullos, de pequeñas pistas que los fans, siempre atentos, empezaron a atar cabos. Las redes sociales se encendieron y la curiosidad por saber cuál era ese secreto se volvió imparable. ¿Era un consejo sobre cómo manejar la fama? ¿Una lección de vida? ¿O algo mucho más íntimo y personal? La verdad es que la pareja ha mantenido su relación con una mezcla de apertura y discreción que los hace aún más interesantes. No son de los que exponen cada detalle de su vida privada, pero tampoco se esconden, y eso crea un aura de misterio que alimenta la imaginación colectiva. Uno de los puntos clave que se ha destacado en diversas publicaciones y en las conversaciones de los fans es la idea de que Kerem le habría aconsejado a Hande sobre cómo mantenerse real y con los pies en la tierra, a pesar del torbellino de fama que los rodea. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Hande Erçel ha alcanzado un nivel de popularidad estratosférico, especialmente después del éxito arrollador de la serie Erkay, y por supuesto, su posterior proyecto junto a Kerem, Senkalkam. Con la fama vienen las presiones, las expectativas, los juicios constantes. Es fácil perderse en ese océano de atención. Se dice que Kerem, vivido la fama turca desde hace más tiempo y ha navegado sus aguas con aparente serenidad, le habría transmitido a Hande la importancia de aferrarse a su esencia, a sus valores, a las personas que la quieren de verdad, independientemente de los flashes y las cámaras. La idea sería que él le habría recordado la importancia de la autenticidad, de no dejarse definir por la opinión pública, de priorizar su bienestar y su felicidad personal por encima de todo. Y pensando en esto, es fácil imaginar a Kerem, con esa mirada tan profunda y sincera que tiene, diciéndole algo así como: Hande, recuerda quién eres, de dónde vienes, y quiénes son los que realmente te apoyan. La fama es un torbellino, pero tú tienes que ser el ancla. Otra vertiente de este supuesto consejo apunta a la comunicación y la comprensión mutua dentro de la pareja. En el mundo de las celebridades, donde los horarios son caóticos, los viajes constantes y las agendas apretadas, mantener una relación sólida requiere un esfuerzo considerable. Quizás el consejo de Kerem giraba en torno a la importancia de escuchar activamente, de ser empático, de dedicar tiempo de calidad el uno al otro, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Se habla mucho de que su relación se basa en una profunda amistad y un respeto mutuo, y es probable que estos principios, que pueden sonar básicos, sean el verdadero pilar de su conexión. Pensemos en las entrevistas donde ambos hablan de su relación. Siempre hay un halo de admiración el uno por el otro, un reconocimiento de las cualidades que el otro aporta a sus vidas. Hande a menudo ha elogiado la inteligencia y la positividad de Kerem, mientras que él ha resaltado su determinación y su luz especial. Este tipo de elogios mutuos no suelen surgir de la nada, son el reflejo de una comunicación abierta y una apreciación genuina. Podría ser que el consejo de Kerem haya sido precisamente ese: enfócate en ver lo mejor del otro, comunícate con honestidad y nunca dejes de nutrir esa conexión especial que tenemos. También se ha barajado la posibilidad de que el consejo esté relacionado con la forma de gestionar las redes sociales y la exposición pública. Hoy en día, las redes son una herramienta poderosa, pero también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Es posible que Kerem, al ser un usuario activo y experimentado, haya compartido con Hande estrategias para usar estas plataformas de manera saludable, para mantener un equilibrio entre la conexión con sus fans y la protección de su espacio privado.
Quizás le haya aconsejado sobre cómo filtrar el ruido, cómo no dejarse afectar por los comentarios negativos y cómo utilizar estas herramientas para seguir conectando de manera positiva. Y hablemos de la química que desbordan en pantalla y fuera de ella. Es innegable que la pareja tiene una conexión especial que trasciende lo meramente profesional. Esta conexión es algo que los fans han aplaudido y admirado desde el principio. ¿Podría el consejo de Kerem estar relacionado con cómo cultivar y mantener esa chispa? Quizás él, con su naturaleza juguetona y su enfoque en disfrutar la vida, le haya enseñado a Ande a no tomarse todo demasiado en serio, a permitirse ser vulnerable, a reír juntos y a crear momentos de alegría y complicidad. El amor, al final del día, también se nutre de esos pequeños detalles, de esas sonrisas compartidas, de esos momentos de despreocupación. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto? La verdad es que probablemente no haya un único consejo mágico. El amor y una relación sólida suelen ser el resultado de una combinación de factores: respeto, comunicación, comprensión, apoyo mutuo, valores compartidos y, por supuesto, esa chispa inexplicable que une a dos personas. Lo que Kerem Bürsin pudo haberle aconsejado a Hande Erçel, sea lo que sea que haya sido, probablemente se enmarca dentro de estos principios fundamentales. Es probable que haya sido un recordatorio para aferrarse a lo que realmente importa, para valorar la autenticidad, para cuidarse mutuamente y para disfrutar del viaje juntos, sin importar las circunstancias. Y aquí es donde entra en juego la maestría de Kerem Bürsin como comunicador y como persona. Él tiene una forma de expresarse que resuena con mucha gente, una sinceridad que inspira confianza. Si él, con su experiencia y su visión, le ha dado a Ande una perspectiva que le ha ayudado a navegar su camino, tanto personal como profesionalmente, eso es algo valiosísimo. Es como si le hubiera entregado una brújula para orientarse en la complejidad de la vida de una celebridad. Además, es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en comentarios y rumores. Aunque la pareja ha compartido detalles sobre su relación, los aspectos más íntimos de sus conversaciones y consejos probablemente solo los conozcan ellos. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que su relación se nutre de pilares sólidos. La forma en que se apoyan en sus proyectos, la manera en que se defienden mutuamente ante la prensa y cómo comparten su felicidad con sus seguidores, todo apunta a una conexión genuina y fuerte. Este supuesto consejo de Kerem a Hande nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar. La autenticidad, la comunicación honesta y el apoyo incondicional son ingredientes esenciales para construir vínculos duraderos y significativos. Y si estas cualidades son las que impulsan el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces, sin duda, tienen un secreto maravilloso. Para resumir, hemos explorado la intrigante historia sobre el consejo que Kerem Bürsin supuestamente le dio a Hande Erçel, el cual se ha convertido en el secreto de su amor. Hemos profundizado en las diversas interpretaciones, desde la importancia de mantenerse auténticos y con los pies en la tierra ante la fama, hasta el valor de la comunicación, la comprensión mutua y el cultivo de esa chispa especial que los une. Si bien los detalles exactos de su conversación son privados, queda claro que su relación se basa en sólidos pilares de respeto, admiración y apoyo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por su curiosidad. Nos encanta poder compartir estas historias con ustedes y desgranar los detalles que nos hacen admirar aún más a estas personalidades. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que haya sido ese consejo? ¿Qué otros aspectos consideran fundamentales para el éxito de una relación en el mundo del espectáculo? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo más sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.